bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora. Glorificamos el nombre de Dios Todopoderoso, nuestro amo y Señor Jesucristo. Les saludamos en esta hora, pues estamos ya en la hora, ¿verdad?, 2 de la tarde en punto, para dar inicio a su programa Edificando Nuestra Alma a través de la Biblia. Queremos bendecir su vida, pues a través de esta hermosa meditación de la palabra, no dudando que el Espíritu Santo de Dios hará cosas lindas, cosas bellas y hermosas en usted y en mí. En esta hermosa hora le vamos a suplicar en el nombre del Señor, si tiene espacio, que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, del versículo 51 en adelante. Le dije, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Leemos la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, y a la letra dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta hora, porque tú nos permites, santo y bendito Rey, el estar una vez más en cabina de radio, el Verbo Divino, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre. Padre, a ti la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. A ti sea todo honor, Señor, a ti sea toda sabiduría. Padre, te damos gracias porque nos permite dirigirnos a tan noble audiencia, porque nos permite llegar hasta la mente, hasta el oído y el corazón de nuestros amados hermanos allí, donde quiera que ellos estén. Te suplico en esta hora, bendito Cordero de Dios, que ministre su vida, su mente, su alma, su corazón, y que tu presencia divina, Señor, se manifieste en sus vidas. Padre eterno, ayúdale, Señor, a cada uno de mis hermanos y amigos que nos honran con su sintonía. Ayúdales, Padre Santo, a salir adelante. Tú conoces, oh Dios, sus necesidades. Tú conoces, Padre eterno, cuáles son las adversidades, problemas, dificultades o angustias, tormentos o quebrantos que alguno de ellos puedan estar pasando. Padre, tú conoces los deseos de su corazón, tú conoces, Dios mío, qué es lo que ellos están clamando, qué es lo que ellos están pidiendo. Padre, yo te ruego, Señor, que a través de tu palabra, Señor, en esta hermosa hora, Padre eterno, edifiques nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos convenza, Señor, de toda justicia, de todo juicio, de toda verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien corrija, oh Dios mío, por medio de tu palabra, Señor, esas faltas, esos errores, esos descuidos espirituales que como iglesia tenemos. Señor amado, te ruego que sea tu palabra guiándonos, Señor, por el camino de la verdad, de la justicia, por el camino angosto, por la senda estrecha, Señor.
la cual tú dejaste, Maestro Santo, para que viviéramos en ella, para que nos condujésemos por ella. Dios amado, Dios bendito, yo te ruego, Señor, que sea tu palabra, Señor, quien señale el error que estoy cometiendo. Yo te ruego que sea tu palabra, Señor, quien me señale, oh Señor, esas faltas espirituales que hay en mi vida, que hay en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Dios amado, usted es el único juez, usted es el único abogado, usted es el único que conoce, Señor, que escudriña la mente, el alma y el corazón del hombre. Padre, ruego, Señor, que esta palabra, Señor, sea, Señor, una bendición, que sea medicina, Señor, a nuestro corazón, a nuestra alma, que nos saque, oh Dios mío, del error, que nos guíe, oh Señor, por la senda verdadera, que nos haga, Dios mío, reflexionar en esas cosas que hemos dejado de practicar, en esos trabajos que hemos dejado de hacer, de efectuar, Señor, para la gloria de tu nombre. Dios amado, que tu palabra, Señor, sea ministrando, que tu palabra sea, Señor, la que ayude a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, Señor, a buscar, Dios mío, tu presencia, a buscar desempeñar de la mejor manera esa obra evangelística, esa obra misionera, esa búsqueda, Señor, de tu presencia, de tu poder, de tu autoridad, de tu sanidad, Señor, de ese gozo, de esa alegría. Oh Dios mío, ayúdanos a permanecer en la vida, ayúdanos a permanecer bajo la sombra del Altísimo, ayúdanos, Señor, a estar injertados en ese olivo santo, bendito y poderoso. Dios eterno, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dé la guianza buena, la guianza necesaria, la guianza sabia, la guianza bendita y espiritual a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que envíes tu Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, sea de bendición en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús, mis amados hermanos, porque sin Él nada somos. Es Él quien nos permite desempeñar nuestros privilegios. Es Él quien nos permite, pues, que tener salud, tener la capacidad de movilizarnos hacia hasta esta hermosa cabina de radio. Es Él quien nos permite, pues, preparar de antemano, ¿verdad?, estos mensajes de bendición, no porque los haya elaborado yo, porque hayan sido elaborados por alguna otra persona, sino porque Dios habla a través de su palabra, y cuando meditamos en la palabra de Dios no dudamos que es el Espíritu Santo quien habla nuestra vida. Y cuando nosotros, los que hemos sido llamados a predicar su palabra, nos ponemos, ¿verdad?, a preparar un bosquejo, un mensaje para la iglesia, pues no dudamos que la oración que nosotros hacemos es escuchada por nuestro Padre Celestial, y Él envía su Espíritu Santo para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos hacerlo de la mejor manera. En esta hermosa hora, mi amado hermano, mi amado amigo, nos gozamos de estar en sintonía de su persona, ¿verdad? Y en su hogar, en su trabajo. Desconozco en qué parte usted nos escucha, pero sí quiero decirle que Dios todo lo sabe y Él toma en cuenta todo lo que nosotros hacemos, como decía la palabra que hemos leído, ¿verdad? Allí bien hermoso el versículo 58 dice al final del versículo: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Entonces en esta hora le bendecimos y le decimos gracias por estar en sintonía de nosotros. Vamos a meditar ya en lo que es la bendita palabra de Dios, bajo el tema: los cristianos debemos estar preparados para lo que venga. Si usted es curioso, dentro de la lectura bíblica, pues el apóstol Pablo nos hace énfasis en dos procesos, en dos etapas, ¿verdad?, acontecimientos escatológicos, ¿verdad?, dentro de lo que es la santa y bendita palabra de Dios. Uno de ellos es, pues, el rapto de la iglesia,
y otro pues es la muerte, ¿verdad? Pablo habla allí, según leímos la escritura, ¿verdad? Que habrá momento, dice la palabra, ¿verdad? Aquí os digo un misterio, dice Pablo, en que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, él especifica que llegado ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la bendita palabra de Dios. Y luego dice que los que hayamos quedado seremos transformados para reunirnos, dice, juntamente con ellos en los aires y así recibir al Señor. Entonces, sea mi hermano que suceda una cosa o suceda otra, pues nosotros debemos de estar preparados. ¿De qué estoy hablando? Sea de que usted y yo, ¿verdad?, nos alcance la muerte nos visite y nos haga partir de esta tierra, ¿verdad? Dejemos de existir porque por voluntad del Padre, pues la muerte llegue a nuestra vida, o sea que estemos vivos el día que suene la trompeta de Dios, ¿verdad? Y la iglesia sea levantada, ¿verdad?, de esta tierra para ir a gozar de las benditas bodas del Cordero de Dios allá hacia el reino de los cielos. Usted y yo debemos de estar preparados. Por eso el tema dice, los cristianos debemos de estar preparados para lo que venga. Sea que la muerte nos alcance, usted y yo debemos de estar preparados para recibir la muerte en el momento que llegue. Y sea que suene la trompeta, usted y yo debemos de estar preparados. ¿Para qué? Para poder estar en gracia con Dios y poder ser tomados en cuenta, ¿verdad?, como personas lavadas, limpiadas y purificadas por el santo y bendito sacrificio de Cristo. Entonces, mi amado hermano, es necesario que como hijo de Dios, ¿verdad?, nosotros estemos preparados. ¿Por qué? Porque la resurrección de los muertos, mi amado hermano, es un evento claramente profetizado en la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Dios lo profetizó. Quien prometió levantar a los muertos no ha sido el hombre, no ha sido el autor bíblico, sino que el mismo Señor Jesucristo, a través de su santa y bendita palabra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 28 y versículo 29, dice el Señor Jesucristo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Mire qué linda la bendita palabra de Dios nos confirma que el mismo Señor Jesucristo dijo que todos aquellos que hayan muerto con la fe puesta en Cristo Jesús y que hayan sido personas honestas y sinceras con el Rey de Reyes y Señor de Señores, serán levantados en aquel día, serán resucitados. Dice, los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Que Dios nos ayude para estar en gracia con Dios, que Dios nos ayude para estar limpios y puros y honestos y sinceros con Dios día con día. Los apóstoles también, mis amados hermanos, podemos ver que a través de la Biblia ellos predicaban sobre la muerte, ¿verdad? Ellos predicaban la muerte y la sepultura y, ¿verdad?, y la resurrección de los muertos. Ellos hablaban esos temas, también predicaban de la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo y también de aquellos que murieron, hermano, creyendo en el Señor Jesucristo. Podemos ver que el apóstol Pablo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en los versículos 18 y 19, el apóstol, ¿verdad?, habla bien claro y dice allí cuando él estaba en Atenas, en el versículo 18, él refiriéndose a este tema dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y en el versículo dice: y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: podemos saber
¿qué es esta nueva enseñanza de que hablas? O sea, Pablo les estaba hablando, mi amado hermano, de lo que es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es un tema muy amplio dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, todos nosotros, amados hermanos, los cristianos evangélicos, debemos de creer al 100% de que todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá tal como Dios manda. El mundo ha inventado muchos refranes, muchos dichos, muchos adagios, ¿verdad? Pensamientos cerrados que Satanás ha puesto en la mente del hombre para tergiversar la verdad, para tergiversar la santa y bendita palabra. El mundo dice un dicho, aquí en El Salvador es muy conocido, no sé si en su país donde usted nos sintoniza, donde dicen que muerto el perro se acabó la rabia. Pues esa es una mentira que Satanás usa. ¿Por qué? Porque después de la muerte hay una resurrección. Como dice San Juan capítulo 5, 28 y 29, unos serán resucitados para vida eterna, ¿verdad? Para estar juntamente con Cristo, y otros serán resucitados para condenación. Pero que Dios nos ayude, porque nosotros los cristianos evangélicos debemos de estar seguros que todo eso se cumplirá. Mentira del diablo que cuando la persona muere, allí se termina toda circunstancia, toda situación, toda oportunidad. No, cuando la persona muere hay un proceso, y ese proceso Dios lo estipuló en su escritura, ¿verdad? Que la persona no muere, sino que reposa, duerme por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque después será levantado, ¿verdad? Será despertado de esa etapa, ¿verdad?, de su vida, y tendrá que dar cuentas al hacedor y creador de su vida. Entonces, como primer punto, debemos estar firmes, hermanos, y constantes, venga lo que venga. Suceda lo que suceda, mi amado hermano, mi amado amigo. Usted que no ha aceptado a Cristo, yo quiero aconsejarle que busque al Señor Jesucristo, porque como hijos de Dios tenemos esa bendición. Los cristianos evangélicos tenemos esa bendición de que estamos firmes y constantes, venga lo que venga. ¿Por qué? Porque si la muerte nos alcanzase, si la muerte llegase a nuestra vida, como dice nuestra cita base, ¿verdad? Corintios capítulo 15, versículo 58, dice bien claro la escritura, dice aquí bien claro, ¿verdad? Podemos ver en Corintios 15, 58, dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano amado, hermano lindo, precioso, yo quiero decirle que la palabra traducida por estar firmes es hedraikos, ¿verdad? Y significa literalmente sentados, usado metafóricamente por el apóstol Pablo en este versículo para ilustrar una firmeza moral, una firmeza espiritual. La palabra constantes es sinónimo de estar firmes, amado hermano, y la palabra traducida, dice amatikenetos, es palabra compuesta, mi hermano. O sea que estamos hablando que Pablo lo que está diciendo es que nosotros debemos de estar inamovibles, debemos de estar fijos, debemos de estar cimentados, seguros en que en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Debemos de estar, amados hermanos, conscientes, creyendo, como le dije anteriormente, al 100% que la palabra de Dios es viva y eficaz y se cumple tal como lo ha dicho. De la misma manera, el apóstol Pablo nos los explica a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, versículo 14, dice el apóstol Pablo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. ¿De qué estamos hablando, iglesia? De que los cristianos evangélicos debemos de estar firmes, debemos de estar, ¿verdad?, ceñidos vuestros lomos con la verdad que es Cristo. Él lo dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y debemos de estar vestidos
con la coraza de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia ejercida por Cristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, se humilla delante de Dios y reconoce que solamente en Cristo hay salvación y le acepta como su único y suficiente Salvador. Allí esa persona es cubierta con la coraza de justicia, con las promesas de Dios en la Biblia. Entonces nosotros debemos de estar firmes y constantes, venga lo que venga. ¿Por qué? Porque esta firmeza, mi amado hermano, mi amado amigo, es necesaria para lograr ser presentados delante de Dios santos y sin mancha e irreprensibles. O sea, si nosotros no estamos firmes, si nosotros estamos fluctuantes, si nosotros nos movemos de un lado a otro y desfallecemos y estamos transgrediendo y estamos cayendo y estamos volviendo atrás y estamos como la mujer de Lot mirando atrás, puede suceder que Dios, verdad, nos deje el día que la trompeta suene. Puede suceder que Dios no tome en cuenta tal vez lo poco o lo mucho que hayamos hecho dentro de la obra. Por eso esta firmeza es necesaria para que nosotros podamos ser presentados delante de Dios santos y sin mancha, porque la palabra lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, dice Pablo, permanecéis fundamentados o fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, ¿verdad?, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. O sea, la firmeza suya, la firmeza mía como hijos de Dios, como personas que hemos llegado al santo y bendito evangelio, es de vital importancia, porque gracias a esa firmeza, como lo dice la Escritura en Colosenses 1, 21 al 23, somos presentados sin mancha, ¿verdad?, delante del Padre, gracias al sacrificio de Cristo. También, hermano, hay que ver que debemos de estar firmes en la fe. ¿Por qué? Porque es necesario estar firmes en la fe. Pablo, en la primera carta, ¿verdad?, a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice el apóstol Pablo, aconseja a la iglesia y le dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, Pablo nos está diciendo, mi hermano, que usted y yo debemos de estar, hermanos, sujetos a esas personas. Pablo dice en el versículo 13, ¿verdad? Leí el versículo 16, y es el 13, perdóneme ahí. Dice versículo 13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces Pablo, mi amado hermano, nos está aconsejando que usted y yo debemos de confiar plenamente en las promesas de Cristo, pero dice: portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo debemos de esforzarnos, hermanos, por trabajar en la obra de Dios, por hacer cosas que le agraden a Dios, por servir a Dios de la mejor manera posible, ¿verdad? La palabra de Dios, mi amado hermano, nos confirma que debemos de confiar plenamente en las promesas de Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo, mi amado hermano, quiere robar la fe de la iglesia. Mire, una de las armas más poderosas y más usadas por Satanás es el bombardeo contra la fe de la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando él le hace menguar a la iglesia, o sea, nos hace menguar a usted y a mí en la fe, el diablo sabe que una iglesia sin fe es una iglesia muerta. ¿Por qué? Porque bien lo dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, ¿verdad? El apóstol Pablo dice bien claro en el capítulo 11 de los Hebreos, versículo 6, creo, ¿verdad?
Hebreos, le dije, ahí en Hebreos 11:6 dice el apóstol Pablo, bien claro a la escritura, dice Pablo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso le digo yo, Satanás va a querer robar la fe en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Satanás va a hacer que a nuestra vida llegue incertidumbre, llegue duda, llegue inseguridad, inestabilidad. Satanás va a esforzarse porque usted y yo no creamos que Dios tiene poder para hacer milagros. Hermano, usted que me está escuchando y que tal vez viene luchando ya desde hace varios tiempos con alguna enfermedad, con algún padecimiento, con algún problema físico, con alguna duda, incertidumbre en cuanto al poder y la autoridad de Dios, yo quiero decirle, para Dios no hay nada imposible, y si Él no lo ha hecho hasta ahorita es porque hay un proceso que pasar. Con ese proceso que usted está pasando, Dios lo que quiere es que su fe aumente, que su fe crezca y que usted pueda, mi amado hermano, llegar a la plenitud del varón perfecto. ¿Pero cómo? Creyendo en el poder de Dios, creyendo en la autoridad de Dios. Dios tiene poder para hacer las cosas. Entonces, como iglesia debemos de estar firmes en la fe. ¿Por qué? Porque al estar firmes en la fe, mi hermano, estamos vivos, estamos conectados, estamos arraigados, estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. También nosotros como iglesia debemos estar firmes en la libertad que nos ha sido dada gracias a Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermano, no nos ha llamado para ser esclavos. Cristo Jesús nos llamó para tener libertad. Él nos dio libertad, mi hermano, en la cruz del Calvario. La palabra lo explica en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, hemos sido libertados, hemos sido sacados del yugo de Satanás, del mundo, de los demonios. Hemos sido sacados y libertados del yugo de la mentira, del yugo de la idolatría, del yugo del paganismo, del mundanalismo. Hemos sido libertados del yugo del pecado, de la esclavitud. Entonces debemos de estar firmes, ¿verdad?, en la libertad que Cristo nos ha dado, porque así dice Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aunque duela decirlo, mi amado hermano, ¿verdad?, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Gálatas, porque ellos querían volver a esclavizarse. Ellos ya eran parte de la iglesia, eran parte del cuerpo de Cristo, pero querían volver a esclavizarse de nuevo. Entonces, así como Pablo exhortó a la iglesia de Gálatas, así hoy, ¿verdad?, la palabra nos está exhortando a nosotros en esta hermosa hora, que nosotros ya no podamos, ya no andemos como muchas personas andan, queriendo practicar las cosas del mundo. Hoy dentro de las iglesias cristianas evangélicas, aunque duela decirlo y aunque hayan personas que se molesten, muchos quieren andar haciendo las obras que el mundo hace. Muchos andan practicando las modas que el mundo practica. Muchos quieren vivir como el mundo vive. Que Jehová reprenda al diablo, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Entonces, como hijos de Dios, debemos de sujetarnos a la palabra de Dios, debemos de humillarnos, ¿verdad?, a la bendita palabra de Dios. Ya lo dice la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 15 al 17, dice:
dice bien claro, Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, oiga, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como le decía, amado hermano, duele decirlo, pero es la verdad. Hay muchas personas que dicen ser cristianas evangélicas, hay muchas personas que dicen estar dentro del cuerpo de Cristo, ser miembros del cuerpo de Cristo, pero estamos practicando modas, estamos practicando costumbres, estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, son cosas que son del mundo, y las cosas del mundo ya no son parte de la iglesia, ya no son parte de nosotros. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, ¿verdad? Dios nos ha hecho libres de la esclavitud. Dios nos ha dado libertad, dice Gálatas 5:1. Entonces ya no podemos, amado hermano, seguir la corriente del mundo. Recordemos, amado hermano, que antes también nosotros, como dice el libro de los Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Efesios capítulo 2 describe bien claro que gracias al sacrificio de Cristo nosotros fuimos libertados del pecado, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, dice la palabra de Dios bien claro en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Entonces recordemos, éramos, y la palabra éramos significa pasado, significa algo que aconteció, que sucedió antes, pero Dios nos hizo libres, Dios nos rescató, Cristo nos libertó de la condenación y de la esclavitud que Satanás había impuesto en cada uno de nosotros, y nos ha dado la promesa, mi amado hermano, de que nosotros seremos resucitados para vida eterna. Lo leímos en el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 24 y 25. Pudimos ver que dice, de cierto digo, dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Oiga qué linda la palabra. Cristo nos ha resucitado, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha transformado para una vida nueva, para una nueva esperanza, para una nueva fe. Por ello debemos de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo lo decía a la iglesia en el libro de los Efesios capítulo 6, ¿verdad? Versículo 11, Pablo lo afirma y dice que hay que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como iglesia, mi amado hermano, debemos de estar alertas. Como iglesia debemos de estar pendientes que Satanás no descansa, Satanás trabaja, mi amado hermano, mi amado amigo, de día y de noche por hacer resbalar su vida, por hacer caer su vida, por hacernos tropezar y volver a revolcarnos en el lodo cenagoso. Dice Pablo a los Efesios en el versículo 6, capítulo 6, versículo 11, dice bien claro, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es necesario que como iglesia estemos firmes en la fe, estemos firmes en la confianza, en la esperanza y sobre todo en las promesas de Dios para nuestra vida. Debemos de estar firmes también, amados hermanos, en la doctrina. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos firmes en la doctrina que se nos ha predicado, en la doctrina que podemos estudiar a través de la santa y bendita palabra de Dios, nunca vamos a
a fracasar, nunca vamos a caer. ¿Por qué? Porque la doctrina, mi amado hermano, es la santa y bendita palabra de Dios, es la santa y bendita Biblia, las promesas de Dios, ¿verdad? El camino, la brújula que Dios nos ha dejado para que podamos caminar el camino recto hacia el reino de los cielos. Entonces Pablo nos aconseja allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 que estemos firmes en la doctrina. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, o sea, iglesia del Señor. Fíjese qué tipo de doctrina está recibiendo. Fíjese qué tipo de doctrina se le está predicando. Compare en su Biblia las enseñanzas, los mensajes, las palabras de Dios que le están dando a usted. ¿Por qué? Porque es posible que haya algún lugar donde se esté dando agua contaminada, donde se esté dando agua sucia, donde se esté dando una doctrina errada, una doctrina equivocada, una doctrina de prosperidad, una doctrina falaciamente, una doctrina diabólica, una doctrina satánica que parezca ser palabra de Dios, que parezca ser la verdadera palabra de Dios, pero que tenga otro propósito, que tenga otro fin. No nos olvidemos que la misma Escritura nos enseña que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, hablando espiritualmente, debemos de tener cuidado y debemos de estar firmes en la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Aquella que usted recibe y compara con su Biblia, y mira que el predicador, y mira que el enseñador, y mira que el pastor o el líder le está enseñando, le está predicando la verdad de Cristo Jesús. Esa es la sana doctrina y debemos de estar firmes en la sana doctrina. También podemos ver que debemos estar creciendo en la obra de Dios. Como iglesia debemos de crecer en la obra de Dios. Dios no llamó a los cristianos evangélicos para que nos quedemos enanos. Dios no llamó a los cristianos evangélicos para que seamos pigmeos en la obra de Dios, para que seamos pigmeos espiritualmente hablando, para que seamos pigmeos en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la doctrina. No, nosotros debemos estar, mi amado hermano, creciendo en la obra de Dios. La palabra obra, mi amado hermano, viene del griego ergo y denota trabajo. La palabra, verdad, como le digo, obra, viene del griego ergo y denota trabajo. O sea que usted y yo debemos de trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted y yo no trabajamos en la obra de Dios, mi amado hermano, estamos equivocados. Dios no llamó, perdone que se lo diga toscamente, pero Dios no llamó haraganes a su iglesia. Dios no llamó a los que ha llamado para que estemos sin hacer nada. No, Dios nos ha llamado para que trabajemos en su obra. ¿Por qué? Porque trabajando es como se alcanza la bendición. Trabajando es como se obtienen méritos para ser participantes de la salvación y la vida eterna. Mire en el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 17, mi amado hermano, podemos ver las palabras de Cristo. Jesús dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Oiga, qué linda la palabra de Dios. Jesucristo nos está diciendo: hasta ahora trabaja, y dice: y yo trabajo. Y si podemos ver el verbo trabajar en este versículo, el Señor Jesucristo lo está conjugando en tiempo presente. Y alguien me va a decir: pero eso lo dijo hace 2000 años. Pero el verbo trabajar aquí está siendo conjugado en tiempo presente, porque dice: mi Padre hasta ahora trabaja y
y yo trabajo. O sea, no está siendo conjugado en un tiempo pasado, sino que está siendo conjugado en un tiempo presente. ¿De qué estamos hablando? Que si Jesucristo y el Padre trabajan, nosotros tenemos que trabajar. Como decimos los salvadoreños, tenemos que sacar la chucha al monte. ¿Por qué? Porque si no, mi amado hermano, vamos a estar en problemas, sea que llegue la muerte o sea que suene la trompeta. Y el tema de esta hora es que los cristianos debemos estar preparados para lo que venga. ¿Y qué es lo que esperamos? O bien el rapto de la iglesia o la muerte. Entonces, si el Padre y el Hijo aún están trabajando, ahorita que nosotros estamos escuchando esta hermosa palabra, ahorita que nosotros estamos meditando en su santo y bendito evangelio, ellos están trabajando en mi vida, están trabajando en mi corazón y en el suyo, en su mente, en su alma, en su espíritu. En cada uno de nosotros el Padre y el Hijo están trabajando para perfeccionarnos más cada día, y así el momento que llegue la muerte o que suene la trompeta, nosotros estemos listos y estemos preparados, aleluya, para volar con el Rey de Gloria, o sea, para llegar a la etapa del desprendimiento del alma y del cuerpo, pero que sea en victoria, mi amado hermano. Estas palabras, estas instrucciones son para los cristianos evangélicos, son para usted, son para mí, para que estemos, amado hermano, amado lindo, verdad, precioso que me está escuchando, estemos listos, porque de un momento a otro, como dice el libro de Apocalipsis, el que ha de venir vendrá. Él vendrá, mi hermano, él sonará la trompeta, y aquel que esté preparado, dice la alabanza, se irá con él para arriba, pero el que no esté preparado, lastimosamente se va a quedar en esta tierra. Mi amado hermano, mi amado amigo, debemos de estar preparados, ¿verdad? Las instrucciones del apóstol Pablo eran para la iglesia, ¿verdad?, de Corintio. Él le dice a la iglesia de Corintio que debe de estar preparada, que debe de estar lista, que debe de crecer en la obra del Señor. Si están, mira hermano, si estas instrucciones son para los cristianos en Corinto y son para todos los cristianos que ya fallecieron y que están esperando el sonar de la trompeta, ¿verdad?, para ser resucitados y ser transformados con un cuerpo espiritual y reunirse con Cristo Jesús, ¿cuánto más nosotros debemos de estar preparados, mi hermano? Esas instrucciones fueron para Corinto, pero también son para nosotros hoy en día. Indica que nosotros somos obreros en la viña del Señor, tenemos que trabajar. Amado hermano, la pregunta es esta: ¿estamos cumpliendo nuestra obra? ¿Estamos trabajando usted y yo en la obra del Señor? Esa es la incertidumbre de este mensaje en esta hora. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo para engrandecer el reino de Dios en esta tierra? ¿Cuántas almas, hermano, estamos evangelizando? ¿Cuántas personas, hermano, estamos llamando al arrepentimiento, hermano amado? Nuestra obra debe ser vista por los hombres. Nuestra obra debe ser vista por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a estar pasivos, Dios no nos ha llamado a estar tranquilos. Nuestra obra, mi amado hermano, debe ser vista. Si usted y yo somos cristianos evangélicos, debemos de dar un buen testimonio, debemos de impactar con nuestra conducta, con nuestro trabajo, con nuestra obra al mundo, a las personas que nos rodean, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, a nuestra familia, a toda persona amiga nuestra que se relaciona socialmente con nosotros. Debemos de impactarla. Por eso dice la escritura en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 16, dice la palabra bendita de Dios, dice bien claro, Mateo 5, 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, nuestra obra, mi hermano, tiene que ser vista delante de los hombres. Hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Hemos sido llamados para llevar la palabra de Dios. Hemos sido llamados para predicar el evangelio. Hemos sido llamados para predicar la santa y bendita voluntad de Dios. Y la palabra de Dios, mi amado hermano, no solo se predica a través de un mensaje bíblico. La palabra de Dios se predica. Hay
ayudando al necesitado. La palabra de Dios se predica ayudando a aquel que está enfermo. La palabra de Dios se predica intercediendo por aquellos que tienen ataduras, que tienen cadenas, que están difíciles de romper. Podemos hacerlo de esa manera. La palabra de Dios, mi hermano, se predica llevándole alimento a aquel que no tiene que comer, llevándole agua a aquel que no tiene que beber, llevándose también la palabra a aquel que nunca ha sido evangelizado. ¿Por qué? Porque la palabra es manantial de agua viva, y dice la palabra que cuando nosotros evangelizamos, la palabra es como espada de doble filo y penetra en el corazón de la persona. Entonces nuestra obra, mi amado hermano, debe de afectar a los hombres, debe de impactar en nuestra comunidad y en nuestro medio ambiente. Nuestra obra es necesaria, mi hermano, es necesario que trabajemos. Nuestra obra es necesaria para poder agradar a Dios, hermanos. Si usted y yo no nos esforzamos por agradar a Dios, tenemos problemas. La bendita palabra de Dios nos enseña que nuestra obra debe de servir para agradar a Dios, amado hermano. Así es la palabra en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice bien claro: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, la palabra de Dios, mi amado hermano, es necesaria, ¿verdad?, para que nosotros podamos agradar a Dios. Aquí dice bien claro, mire, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Es necesario que usted y yo, para agradar a Dios, ¿verdad?, andemos trabajando en su obra, andemos ejerciendo la obra para la cual Cristo nos llamó. Nuestra obra es necesaria, mi amado hermano, para ser felices, ¿verdad?, en el vivir, ¿verdad?, para ser felices creyendo las promesas de Dios en nuestra vida. Nuestra obra es necesaria. ¿Por qué? Porque nos hace felices, nos regocijamos en ello y nuestra fe crece y sabemos que Dios no se quedará con nada. Nuestra obra, hermano, en el Evangelio es necesario para poder tener un buen juicio. Recuerde, mi amado hermano, que en aquel gran día, en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, dice la palabra de Dios bien claro a la escritura. Mire cómo dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿verdad?, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué será de nosotros si no estamos trabajando en la obra de Dios? ¿Qué será de nosotros si no estamos llevando el Evangelio a las personas que aún no lo han recibido, que aún no han aceptado a Cristo como Jesús? Entonces debemos de trabajar. Nuestra obra es importante dentro del Evangelio de Dios. Nuestro trabajo es importante porque nuestro trabajo afirma que nosotros estamos cimentados, parados en la fe, confiando en que sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Entonces debemos, hermano, también estar creciendo siempre. Debemos de estar estudiando, preparándonos a través de la santa y bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de crecer siempre. He aquí la duración de nuestra obra, ¿verdad? Si los muertos aún no han resucitado, mi amado hermano, ¿verdad? Si la trompeta aún no ha sonado, esa trompeta que resucitará a los muertos y transformará a la iglesia que esté con vida, si eso no ha acontecido, quiere decir, mi hermano, que nuestra obra no ha terminado todavía. Entonces debemos de estar creciendo siempre, debemos de estar invitando gente a la iglesia, debemos de estar intercediendo por esos vecinos, por esos familiares. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, empezamos con mucho ánimo en la obra de Dios? Y a eso quiero llegar en este momento. Hay mucho cristiano evangélico que empezó corriendo con un gran ímpetu, con una gran devoción, con un gran deseo de servicio, con un corazón bien servicial, con una mente, un alma y un corazón dispuesto a hacer la obra. Pero hoy como que se le descargó la batería, como que se le acabó el combustible
combustible, y ya con el correr de los días, con el correr del tiempo, o por qué no decirlo de los años, nos hemos quedado estancados. Ya no queremos ejercer la obra, ya no queremos llevar el mensaje, ya no queremos evangelizar, ya no queremos predicar, ya no queremos ni siquiera interceder por las almas que se están perdiendo. Hermano, todos los que mueren sin Cristo van directamente al infierno, y son miles de personas las que mueren a diario a nivel mundial. Debemos de ejercer la obra, debemos de buscar crecer siempre. Si no tenemos deseos de trabajar, mi amado hermano, en la obra de Dios, nuestro problema espiritual es muy grave. ¿Por qué? Porque el maestro dice ahí que él y su padre aún están trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted y yo dejamos de hacer la obra de Dios, estamos estancados espiritualmente, no estamos en comunión, no estamos conectados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos sucede lo mismo que le pasó a la iglesia de Sardis, mi amado hermano, cuando nos quedamos quietos, cuando no queremos hacer la obra, cuando no queremos llevar el mensaje. Nos sucede igual a la iglesia de Sardis. El Señor a la iglesia de Sardis le dice en el capítulo 3, versículo 1 y 2 del libro de Apocalipsis, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermano, en el nombre de Dios debemos de estar vivos, debemos de estar alerta, debemos de hacer la obra, porque si nosotros no hacemos la obra, estamos en peligro de que las trompetas suenen y nosotros nos quedemos. Estamos en peligro de que la trompeta suene y si ya hemos muerto, no seamos transformados, no que quedemos ahí esperando la segunda resurrección. Y la segunda resurrección, mi amado hermano, es para aquellos que van a ir a parar al lago de fuego, es para aquellos que van a ir a parar a condenación. Hermano, despertemos, porque el Señor dice, la palabra dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si usted y yo no estamos trabajando en la obra, si usted y yo andamos caibajos espiritualmente hablando, hoy en este día, hoy en esta hora, es el momento propicio para que usted y yo, mi amado hermano, tomemos nuevamente las armas espirituales y le pidamos a Dios perdón y empecemos, hermano, a guerrear como verdaderos soldados. Empecemos a trabajar dentro de la obra de Dios. Debemos de recordar, mi amados hermanos, que los que hemos recibido la salvación, ¿verdad? Y esto es una gran bendición para nosotros, pero también es un gran compromiso para con Dios, porque Dios nos llamó para servirle. Dios nos llamó, es cierto, para ser libres de condenación, para ser libres del infierno, para ser libres del castigo eterno, pero es un grave compromiso delante de Dios, mi amado hermano, el haber sido rescatado de las tinieblas, el haber sido sacado del mundo, el haber sido librado del pecado y de la condenación, es un gran compromiso delante de Dios. Y como hijos de Dios debemos de tomar fuerza, debemos de ser sabios, debemos de ser inteligentes y empezar, hermano, a trabajar como Dios manda. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, el capítulo 3, versículo 12 al 14, dice bien claro: no que lo haya alcanzado, dice Pablo, ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermano, dice Pablo, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está diciendo: yo me esfuerzo cada día, yo no he alcanzado a hacer toda la obra, yo no he cumplido mi ministerio todavía. Hermano, Pablo nos está exhortando, nos está diciendo que usted y yo debemos de esforzarnos más cada día. El apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de sacar fuerzas de flaqueza si es necesario, debemos de sacar fuerzas de donde no las hay.
Ay, debemos de despertar. Por eso la Biblia dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo nos está exhortando, mi amado hermano, en dos áreas: que si creemos en el arrebatamiento y la resurrección de los muertos, que trabajemos como es debido, que nos metamos a hacer la obra de Dios, que trabajemos como Dios manda. Y si no creemos en el arrebatamiento y la resurrección de los muertos, pues entonces quedémonos tranquilos, entonces quedémonos quietos. ¿Por qué? Porque de todos modos, hermanos, hay condenación. Pablo lo dice en el libro de Corintios capítulo 15 del versículo 32 al 34, dice bien claro, mire, dice Pablo: si como hombre, dice, batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. O sea, Pablo está diciendo que si somos cristianos evangélicos, si hemos sido lavados y limpiados por medio del sacrificio de Cristo Jesús, hay dos cosas: una, o nos tiramos directamente a hacer la obra de Dios, a trabajar para Cristo Jesús, o nos quedamos anclados y muertos en la fe espiritualmente. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucho cristiano evangélico que está viviendo un evangelio pasivo, y eso no es vivir el evangelio. Eso es ser parásito dentro de la iglesia, eso es ser parásito en la obra de Dios, eso es ser parásito en el cuerpo de Cristo. Y con todo respeto, mi amado hermano y mi amado amigo, esa gente Dios la vomitará en aquel día, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis bien claro: por cuanto no eres, dice, ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Amado hermano, como hijo de Dios, como siervo de Dios, usted y yo debemos de estar preparados para lo que venga, el que sea el rapto de la iglesia o sea la muerte. Pero usted y yo debemos de estar preparados, trabajando en la obra del Señor. Mi amado hermano, en esta hora la palabra viene para que usted y yo nos pongamos a cuenta con Dios. La palabra viene en esta hora para que usted y yo nos acerquemos al hacedor y creador de todo el universo y le digamos: Señor, ciertamente tal vez no he corrido como debía correr la verdadera carrera, pero Dios, yo hoy te pido que me ayudes a empezar de nuevo, a tomar nuevamente mi armadura, a tomar nuevamente mi espada y empezar a pelear como verdadero siervo de Cristo, empezar a guerrear como verdadero soldado del reino de los cielos. Mi amado hermano, es menester que usted y yo empecemos a hacer la obra de Dios y estemos preparados para lo que venga. Mi amigo que me escuchas en esta hora, yo quiero decirte: hay dos sucesos reales, ¿verdad?, en esta vida, para la vida del hombre. Uno, la muerte, porque algún día puede llegar la muerte. Y dos, el rapto de la iglesia. Sea que venga la muerte o sea que venga el rapto de la iglesia, te es necesario estar preparado para lo que venga, porque más de alguno sucederá. Yo no sé si llegue primero la muerte a tu vida, yo no sé si suene primero la trompeta y tú quedes con vida, pero si de algo estoy seguro es que si la trompeta suena y tú no has aceptado a Cristo Jesús, es posible al 100% que tu alma pase a condenación. La palabra de Dios no es para señalar tus errores. La palabra de Dios es para decirte que Cristo te ama y quiere bendecirte. Y la mayor bendición de Cristo en la vida del hombre es inscribir tu nombre en el libro de la vida. Así es de que yo hoy te invito que te pongas a cuentas con Dios, que entregues tu alma a Cristo Jesús y que le recibas como tu único y suficiente Salvador. Si tú quieres hacerlo,
puedes orar conmigo hoy. Amada iglesia, amado hermano, oremos para despedir este hermoso programa. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos hoy, Señor, porque nos has permitido, Rey eterno, Rey soberano, Rey supremo, poder meditar en tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque no dudo que tu Espíritu Santo ha bendecido la vida de mi hermano y está bendiciendo la vida de mi amigo también. Padre, si algún amigo en este momento está confesando sus pecados y te está humillando delante de ti, te está recibiendo como su único y suficiente Salvador, yo te ruego, Señor, que lo selles con tu Espíritu Santo y que inscribas su nombre en el libro de la vida. Lanza todos sus pecados, oh Dios, a lo profundo de la mar y pon sobre él una vestidura blanca, Señor, para que cuando la trompeta suene, él pueda ser partícipe de la bendición celestial. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a todo hermano, Señor, que está orando juntamente conmigo, y aquel que no lo puede hacer, también bendícelo, Señor. Ayúdale, Dios. Bendice a la Misión Cristiana, al Verbo Divino. Bendice a su pastor general, hermano José Luis Chávez. Bendice a los pastores de las filiales. Bendice a cada miembro del cuerpo de Cristo. Bendice, oh Dios, a todo cristiano evangélico humilde y sincero contigo. Bendice, oh Dios, a todos los cristianos evangélicos que nos postramos de rodillas, confesamos nuestros pecados y nos declaramos ser seguidores de Cristo Jesús, y nos declaramos ser personas lavadas y limpiadas con la sangre bendita del Cordero. Padre, gracias. Te pido, Señor, que si hay algún enfermo, tú obres en su cuerpo. Te pido que si hay alguna enfermedad estorbando en algún hermano, en algún amigo, Padre, obra un milagro de sanidad en esta tarde. Obra un milagro poderoso en ese cuerpo, Padre, porque nada es imposible para ti. En el nombre bendito de Jesús, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Tú dijiste en tu palabra, si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo en algo y lo piden al Padre en mi nombre, mi Padre lo hará, para que el nombre del Hijo sea glorificado. Yo creo en el poder de la sanidad divina. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en la autoridad máxima de todo el universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a los cuales sea la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad. En el nombre de Jesús hemos orado, y en el nombre de Jesús los milagros han sucedido. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos.